Bienvenidos y qué privilegio compartir con ustedes estas reflexiones, estas meditaciones, teniendo como base las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos y en nuestro estudio pasado y lo hicimos basados en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Para esta oportunidad lo vamos a hacer en el capítulo 1, versículos 18 al 21, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si no tuviésemos este título que nos divide en los textos que fue colocado, lo leíamos de corrido. Y vamos a ver dos porqués. En el versículo 17 decimos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Le quitamos ese título que nos pusieron ahí los traductores, porque los textos originales no traen título, y leemos de corrido. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Lo que nos está diciendo el texto es que del cielo se revelan las dos cosas: el Evangelio y la justicia de Dios por fe y para fe, pero también se revela la ira de Dios. La ira de Dios es revelada al igual que el Evangelio. Quienes no aceptan el Evangelio quedan expuestos y sujetos a la ira divina, porque en el Evangelio lo que viene es la absolución y el perdón para los pecadores. Pero el que no acepta, el que no cree, pues no va a ser perdonado, no va a ser justificado, y entonces lo que va a recibir es la ira desde el cielo. Ahora, ¿quiénes son los que reciben la ira? El texto tiene 32 versículos y lo vamos a estar estudiando en porciones cortas de 2 o máximo 3 versículos, o 4 máximo, según veamos que se requiere para tener un contexto, y nos va a decir quiénes son los que van a soportar la ira de Dios. Ya dijimos que los que no creen, pero ¿en qué estado están? Dice: primero, la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es lo opuesto a tener piedad. Dios nos ha mandado tener piedad, o sea, tener misericordia de los demás. Impiedad es lo opuesto a piedad, o sea, el que no tiene piedad, la ira de Dios se revela sobre él. El que no tiene piedad de nadie, dice, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí nos lleva al conocimiento del Evangelio. Dios ha dado su Evangelio, Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado su amor, pero los hombres han detenido la verdad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes, su jefe de trabajo, un día le dijo: fulano de tal, llévele estos 100,000 pesos que se los regalo a su papá. Son regalados, son una donación mía, son gratuitos, se los doy. No son prestados ni a cambio nada, se los doy. Es un presente que quiero tener con él, un detalle. Y tú lo que haces es: son 100,000 pesos, le entregas a su papá 50 y tú te quedas con los otros 50, y luego le pides a tu papá que si quieres obtener los otros 50 debes darte algo a cambio. Estás reteniendo un regalo y lo volviste negocio. Igual ocurre con la fe. El Señor nos dio todo gratis, el Señor nos ha dado todo por la fe, pero el impío, el ser humano, ha detenido con injusticia la verdad de Dios y no nos ha enseñado la verdad de cómo somos salvos. A través de los siglos el hombre ha manipulado a través de la religión y de las instituciones religiosas la verdad del Evangelio para sacarle provecho, y no lo ha predicado claramente ante las personas. ¿Qué pasa? Ha enseñado a adorar ídolos, haciéndole creer que eso es adorar a Dios. Cuando Dios ha prohibido adorar ídolos, inclinarse ante imágenes y hacerse imágenes del cielo y del cielo, de cosas del cielo, y de Dios no se puede hacer imagen, no te harás imagen ninguna semejanza.
dice el primer mandamiento. ¿Qué han hecho los hombres? Inventarse historias, crear santuarios, hacer figuras de hombres, imágenes de Dios, y decirle a la gente: si usted adora eso, si usted lo carga en el cuello, eso lo va a salvar. Eso es retener con injusticia la verdad, porque ahí no está la salvación de nadie. Eso es una mentira, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra ese tipo de personas, religiosos o quien sea, que no enseñe la verdad. Que en vez de enseñar que el único salvador es Jesucristo, enseñan que no, que la salvación es en figuras de Dios hechas por manos de hombres, en escapularios, en rosarios, en imágenes talladas. Eso está prohibido por Dios. A Dios no se le puede asemejar porque Él no es hombre, Él es de otra naturaleza, y Él está contra eso. Entonces dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos deja sentenciada a la humanidad. Ningún ser humano puede excusarse delante de Dios diciendo que nunca conoció a Dios y que por eso no creyó. En primer lugar, porque la creación da testimonio de Dios. El salmista David escribió en el Salmo 19 lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que vemos, la creación que alcanzamos a ver con nuestros ojos, lo que nos alcanza a nuestros ojos, el firmamento, las montañas, las llanuras, los ríos y todo lo que existe, es testimonio de que Dios existe, y eso hace que no tengamos excusa. Eso se llama la revelación natural. Pero aparte de la revelación natural, que es dada por la naturaleza, Dios nos ha dado la revelación especial en su palabra. Y tampoco cree la gente que la Biblia contiene la palabra de Dios revelada a los hombres. Contra ellos, por cambiar el mensaje, por no atender el testimonio de la creación de que hay un Dios, también viene la ira de Dios. O sea, contra la incredulidad y la idolatría, para resumirlo. La ira de Dios viene contra la incredulidad, contra todos aquellos hombres que son incrédulos e idólatras. Dice, me permito repetir el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿quién no tiene excusa? La gente, ningún ser humano, no tenemos excusa. No podemos decirle al Señor en aquel día, cuando nos tenga frente a su trono: es que yo no sabía que tú existías. Porque Él va a decir: la creación, lo que yo hice, da testimonio de que yo existo. Entonces, y todos la vemos, entonces no hay excusa. Dice: pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, se está refiriendo el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre prefiere hacerle caso a lo que su mente piensa. No falta el loco que dice: Dios no existe, y todo el mundo le sigue la cuerda, y todo el mundo dice: amén, sí, eso es cierto. Lo que fulano de tal, porque es doctor en ciencia, porque es científico, porque ha volado en un transbordador al espacio, y dice que no hay Dios, hay que creerle, porque ese hombre sabe mucho. Sabrá mucho, pero Dios no sabe nada, y Dios no le revela cosas a los soberbios. Sabrá mucho de ciencia, pero con todo y que sepa mucho de ciencia, no sabe nada de la grandeza de Dios, porque es un miserable delante de Dios. Dios es inmenso, infinito. Entonces, pero se le hace más caso. Démonos cuenta que nosotros le hacemos más caso a los científicos, ¿no? Cuando estaba vivo este famoso científico Stephen Hawking, que él decía que Dios no existía, y todo el mundo decía casi que lo adoraba, que ese era un científico que verdaderamente decía la verdad. No, Él murió y Dios sigue existiendo por los siglos de los siglos. Y Él tuvo un fin. Ojalá se haya arrepentido. Ojalá. Nuestros deseos debe ser que ojalá se haya arrepentido. Dicen que Él provenía de una familia cristiana y fue cristiano, pero llegó la rebeldía y se dejó dominar por el diablo y se volvió enemigo de la fe. Ojalá haya pedido perdón en sus últimos días, y Dios quiera que podamos compartir con Stephen Hawking el reino de los cielos, porque así como nosotros pedimos misericordia para nosotros, debemos pedir misericordia por todos. Pero nosotros conocemos las cosas de Dios por causa de dos revelaciones: la revelación natural, que es lo que Dios ha creado y lo vemos, y la revelación especial, que es las Sagradas Escrituras. Así que menos tenemos excusa si tenemos dos revelaciones, dos testimonios visibles, patentes de que Dios existe. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra la incredulidad y la idolatría. Amado Señor, tu ira se revela desde el cielo, así como tu evangelio. El evangelio libra de la ira a quien cree en ti y tiene vida eterna. El que cree en ti tiene vida eterna. Ese es el evangelio.
Y todo aquel que abrace el Evangelio, por tu misericordia, Señor, tú nos has prometido que no nos condenarás porque nuestros pecados has clavado en la cruz. Pero quienes no creen, ahí está el problema. Pero oramos, Padre. Nosotros creemos porque tú tuviste misericordia y nos enseñaste a creer. Nos pusiste la fe por medio del Espíritu Santo. Como lo hiciste con nosotros, te pedimos que lo hagas con muchas otras personas. Y oramos por todos aquellos que dicen que tú no existes, que se dejan entenebrecer su corazón y enorgullecer porque saben un poquito de ciencia, porque tú les has dado un poquito de inteligencia y ellos la han usado para enorgullecerse. Perdónales, tenga misericordia de ellos y permite que con ellos podamos compartir el hogar celestial, porque la misma misericordia que nos salva a nosotros, por esa misericordia tú los salvas a ellos. Padre, gracias. Pedimos que tú nos guardes y nos guíes y nos mantengas cada día firmes en la fe y que nunca dudemos de ti. Encomendamos nuestras vidas en tus manos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.